Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Extreme Gym. Mi nombre es Esteban Di Santo y hoy vamos a hablar de un tema que bastante me preguntan en el gimnasio sobre el calzado. ¿Qué calzado tengo que comprar? ¿Cuál es el mejor para entrenar? ¿Cuál es el mejor calzado para el gimnasio? Y bueno, vamos a hablar un poco de justamente de esto, de la historia del calzado. Vamos a hablar de las características que tiene que ver con un calzado idóneo para el entrenamiento. Y vamos a hablar también sobre lo que yo considero unas buenas opciones si lo que estás pensando es en comprarte calzado para poder ir a entrenar en el gimnasio. Y bueno, sin más, vamos a empezar un poco con la historia del calzado deportivo, del calzado sobre todo enfocado en el entrenamiento del gimnasio. Y bueno, el calzado deportivo para entrenar en el gimnasio tiene una historia bastante interesante que se remonta a principios del siglo XX. En sus inicios, obviamente, las zapatillas deportivas eran bastante rudimentarias y estaban hechas de lona y de goma, nada más. En los años 1920 y 1930, las primeras zapatillas deportivas específicas empezaron a aparecer. Digamos que las empresas como Converse y Adidas comenzaron a producir calzado destinado a actividades físicas, aunque aún no eran específicas para el gimnasio. En los años 1950 y 1960, con el aumento de la popularidad del ejercicio y el deporte, Nike y Puma entraron en el mercado ofreciendo calzados diseñados para distintos tipos de actividades deportivas. Estas zapatillas comenzaron a incorporar más apoyo y más amortiguación. Ahí estamos viendo un poco las características de las que después vamos a hablar un poco más en detalle, ¿no? En el año 1970 y 1980, el auge del fitness y los gimnasios llevó a una mayor demanda de calzado especializado. Empresas como Reebok y Nike comenzaron a lanzar zapatillas específicamente diseñadas para el entrenamiento dentro del gimnasio. Incorporaron tecnologías como la amortiguación por aire y también el sistema de sujeción mejorado. También características que después vamos a ver. En el año 1990 y 2000, la tecnología del calzado deportivo avanzó significativamente. Las zapatillas comenzaron a ser diseñadas no solo para comodidad y el rendimiento, sino también para prevenir lesiones, ¿sí? Y también los materiales tenían que ser ligeros y las tecnologías de diseño avanzado permitieron una mayor personalización y especialización de los mismos, ¿no? De los mismos calzados. Y ahora vamos a ver un poco que en el año 2010 hasta la actualidad, el enfoque en el diseño de calzado deportivo se volvió cada vez más tecnológico. Las grandes marcas utilizan análisis biomecánicos y tecnologías de escaneo del pie para crear zapatillas ultra personalizadas. Hay modelos específicos para levantamiento de pesas, otros que también son específicos para entrenamiento funcional. Hay otros que son específicos para actividades de multideporte y así sucesivamente. Eso sería, digamos, un poco el repaso por la historia del calzado deportivo, sobre todo, como decía recién, enfocado a lo que sería el entrenamiento del gimnasio. Y ahora vamos a ver qué características debería tener el calzado deportivo para ser óptimo dentro del gimnasio. Y para que un calzado sea el mejor para entrenar en el gimnasio, debe tener las siguientes características. Primero, amortiguación, obviamente, porque proporciona soporte y comodidad al absorber el impacto con el piso. Segundo, debería tener soporte del arco, porque mantiene un buen alineamiento y previene lesiones. Tercero, tiene que tener transpirabilidad. Tiene que haber materiales que permitan el flujo del aire para mantener los pies frescos siempre. Cuarto, digamos que es el agarre. La suela antiadherente para tracción es muy importante. Y esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Lleva zapatillas urbanas al gimnasio simplemente porque están de modas. Y las urbanas normalmente no tienen muy buena adherencia, no tienen buen agarre. Es muy importante que las zapatillas para el gimnasio tengan un buen agarre, una buena suela antideslizante. Como quinto, la estabilidad. Tiene que haber una base ancha y firme para ejercicios de levantamiento de fuerza, sobre todo si tenés que hacer ejercicios con grandes cargas, por ejemplo una sentadilla, o incluso en ejercicios
unipodales con un solo pie, necesitas mucha más estabilidad, entonces para eso una base ancha siempre va a ser mejor porque va a prevenir lesiones. Sexto, tenemos la flexibilidad, porque permite movimientos naturales, ¿sí?, durante los ejercicios, sobre todo de cardio más que nada. Séptimo, la durabilidad. Acá medio que lo dejo un poco a su criterio. Hay gente que le gusta cambiar de zapatilla cada cierto tiempo, pero yo creo que unas zapatillas cómodas y durables es mejor, porque los materiales resistentes y que duran y que soportan el desgaste me parece que son mejores que andar cambiando de calzado cada cierto tiempo. Después, la ligereza, porque obviamente evita la fatiga del pie, de la pierna, al reducir bastante el peso en cada paso. Después tiene que tener un ajuste seguro. Hay mucha gente que anda en el gimnasio con los cordones medio flojos o con unos ajustes bastante dudosos dentro de su calzado. Un sistema de cordones o de cierres que mantenga el pie en su lugar es fundamental, sobre todo, como decía recién, para evitar lesiones y para evitar accidentes. Y después, bueno, esto ya corre por cuenta de cada uno. Lo pongo porque creo que a mucha gente le da muchísima importancia, pero no hace al calzado en sí, que es la estética. El diseño podría ser, vamos a decirlo de alguna manera, podría ser atractivo y que te motive a entrenar, ¿sí? No estaría de más. Eso serían básicamente las 10 características que creo yo que debería tener un buen calzado para poder entrenar tranquilos en el gimnasio. Y vamos a entrar un poco en el tema, en uno de los temas que más me gusta, y es el tema de los mitos en el entrenamiento, y esta vez le toca los mitos al calzado deportivo. Y acá me voy a explayar un poco porque es un mito muy difundido y que a día de hoy sigo peleando, sigo luchando con la gente para que entienda y pueda diferenciar el mito de la realidad. El primer mito se lo imaginarán y es: la gente me dice, entrenar descalzo es mejor, es más beneficioso que entrenar con un buen calzado. Y entrenar descalzo no siempre es mejor que usar un buen calzado. Te voy a dar algunos puntos que lo demuestran, como para que empiecen a usar un poco la cabeza y empiecen a entender. Primero que nada, el soporte y la protección, como hablábamos recién, porque las zapatillas para entrenar están diseñadas justamente para proporcionar tanto soporte a los pies como para protegerlo de lesiones. La falta de amortiguación y de soporte al entrenar descalzo, digamos, ¿no? Al entrenar descalzo puede aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en superficies duras. Yo en mi gimnasio tengo algunas partes en donde hay una superficie, un suelo duro, y hay otras partes en donde hay colchonetas, ¿sí?, o suelo de goma. En el suelo de goma no habría tanto drama, pero siempre está el riesgo de lesión o de algún accidente. Después también puede haber lesiones en el pie, porque entrenar descalzo obviamente puede causar cortes, puede causar raspones, ampollas, especialmente, como decía recién, en superficies ásperas o irregulares. Esto obviamente puede llevar a infecciones y otros problemas de salud que es mejor evitarlos. O sea, el calzado deportivo está para algo. Tercero, alineación y postura. Son cosas muy importantes. Un buen calzado ayuda a mantener una correcta alineación del cuerpo y una postura muy correcta durante el ejercicio. Entrenar descalzo puede alterar biomecánicamente la postura natural del cuerpo, causando desequilibrios que pueden provocar lesiones a largo plazo. Y me dirán, pero si es la postura natural, ¿por qué entrenar descalzo va a causar un desequilibrio? Porque vos estás entrenando con un peso que no es solamente el de tu cuerpo. Por ejemplo, remo con mancuernas, con una mancuerna de 20 kilos en un brazo y sin peso en el otro, estás causando cierta desalineación en tu cuerpo. Y es importante tener un buen calzado para amortiguar algunos de los apoyos que en un remo con mancuerna. Imaginemos un minuto del remo con mancuerna, como decía recién. Tenemos 3 apoyos, ¿sí? Tenés una mano en el banco, una rodilla en el mismo banco, el otro pie en el suelo y la otra mano agarrando la mancuerna. Si de repente vos no tenés un buen apoyo en el único pie que está en el suelo, vas a empezar a torcer la cadera, la espalda, vas a doblar la columna.
es muy importante que mantengan el único apoyo que tienen en el piso, que sea algo, digamos, que lo sostenga bien, ¿sí? Después tenemos impacto y absorción de choque. Este sería el cuarto punto que quiero tocar, porque el calzado deportivo proporciona amortiguación, porque reduce el impacto en las articulaciones, ya sea al correr, al saltar, al hacer una sentadilla, hacer una prensa, hacer una estocada. Sin esta amortiguación, obviamente, el estrés de las articulaciones puede llevar a problemas como tendinitis o artritis. Por algo está diseñado el calzado de esa manera. Y el quinto punto es condiciones médicas. Para personas con ciertas condiciones médicas, como la fascitis plantar o el pie plano, el calzado adecuado es esencial, si no primordial, para evitar el dolor y las lesiones. Hay otra cosa también que es muy, muy importante, y es los accidentes con las mancuernas, con los discos, con las barras. Algo que se pueda caer y romper. Vamos a suponer que hay un compañero, porque ustedes son súper atentos, hay un compañero que de repente gira con la barra cargada, algo prohibido en el gimnasio, gira con la barra cargada y sale disparado un disco, cae en el piso y te revienta el dedo del pie. Es muy importante. Ustedes me dirán, pero la zapatilla es una lona. No. Sí, te protege. Aunque no lo creas, protege y bastante. Siempre es mejor tener un buen calzado que no solamente va a amortiguar la caída de ese disco en tu pie, sino que también la va a amortiguar a que no te reviente el pie y te lo corte el dedo, digamos, contra el piso. ¿Por qué? Porque está la suela de por medio. Entonces es muy importante, parece una tontera, pero es muy importante. El primer mito de entreno descalzo, porque es mejor, no es un mito muy difundido, pero sin fundamentos. Vamos a pasar ahora sin más al segundo mito. Y el siguiente mito dice que el calzado caro, las zapatillas caras, son siempre las mejores. La realidad es que el precio elevado no siempre garantiza que el calzado sea el mejor para la necesidad específica que vos tengas. Es decir, que tenés que elegir un calzado basado en tu tipo de pie, en la actividad que haces, en el soporte que necesitas, más que en el precio. No es lo mismo alguien que, por ejemplo, pesa 130 kilos con bajo porcentaje de grasa, que alguien que pesa 130 kilos con alto porcentaje de grasa. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia es que la persona que tiene bajo porcentaje de grasa con 130 kilos es una persona que tiene una muy buena musculatura y que por ende tiene buenas articulaciones. La persona que tiene un alto porcentaje de grasa, pesando lo mismo, tiene unas articulaciones, por más de que sostenga ese peso y demás, tiene unas articulaciones que no están preparadas. Entonces debería necesitar otro calzado. Alguien que entrena con mucho peso en piernas, cargando su peso en piernas, no es lo mismo que alguien que tiene poca fuerza en piernas y que la entrena con muchas repeticiones y poca carga. Son diferentes tipos de entrenamiento, diferentes desgastes, y obviamente necesitan diferente tipo de calzado. Y esto obviamente me lleva al tercer mito, que dice que todo el calzado deportivo sirve para cualquier tipo de entrenamiento. Y la realidad es que no. No todos los calzados deportivos, por ejemplo, hay calzados que son para correr, que lo veo un montón en el gimnasio. Mucha gente lleva zapatillas de running para correr, para poder entrenar en el gimnasio, y en realidad las zapatillas para gimnasio son específicas para entrenar dentro del gimnasio. Las zapatillas para correr de running se caracterizan por ser muy livianas, con suelas muy, muy livianas también, ¿sí? Pero no tienen gran ajuste sobre los tobillos, no tienen gran ajuste y no son tan, no tienen tanta adherencia en los laterales del pie. La suela, al ser por ahí tan livianita, para levantar, vuelvo al ejemplo de hoy, una persona de 130 kilos que levanta 200 kilos de sentadilla, estamos hablando de más o menos unos 330 kilos, y no muchas suelas soportan eso. El calzado se empieza, a deformar y empieza a perder su efectividad. Cada calzado tiene que ser medido y específico para cada persona y para cada actividad. Y el cuarto y último mito dice que una vez que uno encuentra, unas zapatillas cómodas, puede usarlas siempre, que solamente tienen que ser cómodas las zapatillas. Y la realidad es que con el tiempo, incluso las zapatillas más cómodas
pierden el soporte, pierden la amortiguación. Es importante reemplazar, si pasa esto, como decía recién, tu calzado de entrenamiento regularmente, ¿sí? Más o menos cada cierto tiempo, cada 1 año, 2 años. Hay gente que tiene hace 5 años las zapatillas y no las cambia porque le resultan cómodas para ir a entrenar. Bueno, habría que ver si se vuelve a comprar las mismas zapatillas, ¿sí? No tiene por qué cambiar de marca ni cambiar de modelo. Las mismas zapatillas, si siente lo mismo al entrenar que con las viejas zapatillas de hace 5 años, ¿no? Y voy a hacer acá una mención especial para la gente que quiere empezar a caminar o a trotar, o que nunca hizo actividad y quiere empezar a entrenar en el gimnasio. Hay unas zapatillas que son ideales si no sabes cuál elegir, que son las zapatillas de básquet, ¿sí? Las zapatillas de básquet que son tipo botita, son muy buenas. ¿Por qué? Porque están diseñadas para soportar personas muy grandes, ¿sí? Con grandes cargas de movimiento, que corren mucho y frenan y hacen cambios de ritmo. Son zapatillas que están diseñadas para mucho aguante, para soportar mucho, y aparte tienen el plus de que, aparte de que tienen buena adherencia sobre todo el pie, tienen el tobillo cubierto, y eso les va a ayudar al día de mañana no lesionarse el tobillo, por lo menos al principio. Después, cuando vayan agarrando fuerza y demás en el tobillo, obviamente pueden ir cambiando de calzado, pero para empezar es un calzado totalmente idóneo. Y bueno, voy a dar ahora, para ir terminando el podcast, algunos calzados que para mí son idóneos para poder entrenar, algunas marcas diferentes, como para que tengan alguna idea de qué marca les puede llegar a gustar, qué modelo les puede llegar a gustar. Pero como decía recién, es algo muy personal, se tiene que ajustar a su tipo de entrenamiento, a su tipo de cuerpo, a sus actividades y demás. El primer calzado que voy a decir es Nike, el Metcon 8. Las características son gran estabilidad, excelente tracción, buena durabilidad, y es ideal para levantamiento de pesa y entrenamientos de alta intensidad. En segundo lugar, Reebok Nano X2. Las características que tiene: flexible, cómodo y es resistente. Es ideal este calzado, las Reebok, para CrossFit y rutinas de entrenamiento variado. En número 3 tenemos Adidas Ultra Boost 22. Las características son amortiguación superior, soporte del arco. Es ideal para ejercicios de cardio y correr en la cinta. En número 4 tenemos Under Armour Tri-Base Rake, la número 4. Las características son base ancha para la estabilidad y buena tracción. Es ideal para levantamiento de pesas y ejercicios de resistencia. En número 5 tenemos a New Balance Minimus 40. Mirá, lo estuve buscando en Mercado Libre acá en Argentina y no lo encuentro realmente. No sé si no se vende más por acá, si no está entrando. Realmente no sé qué pasa con este calzado. New Balance Minimus 40. Las características son: es minimalista, es flexible, tiene buena sensación al suelo, es ideal para entrenamientos de fuerza y circuitos aeróbicos, circuitos Tabata. En número 6 tenemos las ASICS Gel Quantum 360. Las características son amortiguación en gel, es muy cómoda. Al pisar, obviamente, tiene una sensación extra cómoda con respecto a las anteriores nombradas, y es ideal para entrenamientos de cardio y de multiuso. En número 7 no vamos a dejar afuera a Puma. Tenemos a Puma Fuse. Las características son gran tracción, es estable y es buen soporte, ¿sí? Ideal para entrenamientos funcionales y de alta intensidad. Estos modelos obviamente son bastante populares y bien valorados por su rendimiento y comodidad en el gimnasio. Obviamente, como les decía recién, y ya para ir terminando con el podcast, recuerden que es importante que el calzado se tiene que ajustar a ustedes y a su cuerpo y a su tipo de entrenamiento, no al revés. No es me gusta un calzado y me lo pongo y lo uso porque me gustó como lo vi o porque está de moda, no. El calzado tiene que estar en función de ustedes, no ustedes en función del calzado, porque obviamente eso les va a perjudicar, y estar ustedes el calzado en función de ustedes los va a ayudar a entrenar mucho mejor, de manera más cómoda, más estable y demás, ¿sí? Mejorando obviamente también su rendimiento. Eso fue el podcast, eso fue todo por hoy.
Espero que les haya gustado, es algo que me preguntan bastante seguido en el gimnasio, qué calzado me pongo. Espero haber echado un poco de luz sobre este asunto. Si les gustó, no olviden comentar, no olviden valorar el podcast. Les mando un abrazo, mi nombre es Esteban Di Santo y nos escuchamos en la próxima. Chau.